Pero sí hay personas que venían y decían que habían ido a una persona, por ejemplo, en Wilmington, que es otro estado, y dicen que tienen sus papeles con tal persona, un abogado. Entonces yo pregunto, ¿es abogado o es notario? Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, dos hermanos que están casados con dos hermanas, siempre hacían todas las cosas juntos. Entonces ellos decían que hacía 2 años que tienen sus papeles en espera. Yo dije, ¿y por qué no fue antes de 2 años? Bueno, es que él siempre decía que iba a mandar los papeles, que lo había mandado, que estaba esperando. Y resulta que no había mandado los papeles porque ellos no habían hecho el último pago. Entonces, perdieron 2 años. Y eso pasó muchas veces. El problema es que no hay un buen entendimiento de qué quiere decir notario público en México y qué quiere decir notario público aquí en los estados. En los estados, yo soy notario público y solamente tengo que tener, yo creo, 18 años para ser notario público. No quiere decir que tengo que tener cualquier nivel de educación, cualquier tipo de destreza. Es solamente que yo puedo verificar que alguien se presente documentos y es la persona quien está firmado, quien está presentando los documentos. Y la confusión y el problema grande que existe en la comunidad mexicana aquí y por supuesto en otras comunidades latinos es porque hay una confusión del nivel de destreza, nivel de experiencia, nivel de educación que un notario público tiene en los estados. Quiero ser bien claro, un notario público en los estados no puede hacer casi nada. Los notarios públicos no hacen trámites migratorios y los documentos que ellos expiden no apoyan en ningún momento el trámite migratorio de una persona en este país. ¿Por qué? Porque la ley dice que los notarios no tienen derecho de representar a gente en asuntos migratorios. Lo que está permitido es un notario no puede llenar los formularios migratorios, porque bajo la ley eso es haciendo ley migratoria, porque para llenar los formularios migratorios uno está dando consejo y no está permitido bajo la ley. Un abogado es la única persona que tiene la capacidad bajo las leyes del estado de Pennsylvania, Delaware y New Jersey y otros lugares para llenar los formularios. Pero de veces en cuando hay gente que tiene permiso de llenar los formularios y ellos son miembros de agencias como HIAS, Catholic Social Services, Nationality Service Center, donde ellos no son abogados, pero tienen entrenamiento y tienen el permiso del gobierno de los Estados Unidos de Homeland Security para llenar los formularios. Ellos trabajan bajo el techo y bajo la supervisión de abogados migratorios. Ellos tienen un derecho de hacer una cosa. Ellos pueden notarizar tu firma. Y muchos notarios no le dicen que soy abogado, pero no desmienten el hecho de que no sea abogado. Si la persona no tiene papeles, hay una desesperación muchas veces, especialmente si tiene sus hijos, su familia aquí para obtener sus papeles, que pueden vivir en paz, que no siempre está mirando por su espalda que alguien va a venir en la noche tocando su puerta. Ellos están listos para pagar por eso. Personas que no son honestos muchas veces van a abusar esta desesperación que mucha gente tiene. El problema de los notarios en la población latino aquí en Filadelfia y por supuesto en otras partes de los Estados Unidos es horrible.
Well, I would say that every day that I'm in the Spanish-speaking community, I get a case that comes from the Notarios that has been messed up. I can't think of a single day where we haven't seen a case. Some of it just involves filing things that should not have been filed. Some of it is outright errors, and some of it is outright fraud. There are many consequences when immigrants use notarios and the notarios do something wrong. One is the obvious one of bringing yourself to the attention of the government when you should not have, when it was not to your advantage, and you end up being deported. And often it's not a whole family, it's one member of the family. They lose somebody really close to them, and they may never really see them again. If you're a poor immigrant family, you can't travel back and forth. If you're illegal and one person in the family is deported, you can't leave the country and come back in. So that you're isolated from your family. Often fathers are removed or mothers are removed. And this creates devastation in immigrant families. The second consequence is you simply don't get the benefit for which you applied. You lose the money, you lose the time, and you may have lost the opportunity to apply for something else that you actually were eligible for, and you've missed a deadline, and so that you can't possibly get things that you were eligible for, and you've spent money on things that you were not eligible for. So these are serious problems that the notarios cause. There are a multitude of other things. We have cases where people bring the immigration fees, which are considerable, that have to go in with the forms, and they never get, they're never submitted. So that we have a number of cases in Kennett Square right now where the notarios have actually just taken the checks and cashed them themselves, or the money orders, which is more often the case. Cuando un inmigrante va a una persona que no sabe bien lo que está haciendo, puede perder años de espera, puede hasta sufrir un rechazo de su solicitud, puede hasta perder la oportunidad de estar aquí. Hay personas que han sido deportados porque no han sometido su solicitud a tiempo. Eso quiere decir no solamente perder el tiempo, sino perder su dinero, porque una vez rechazado una aplicación, pierden todo el dinero que han pagado. Frequently, you fill out a form and the answer looks correct to you, and it may look correct to the notario who is filling out the form, but it can cause you years worth of litigation. En total, gente están dando esperanza falso. La gran esperanza que tienen personas de estar legalmente en este país es muchas veces explotada por personas que prestan servicios como notarios públicos para iniciar un trámite de regularización migratoria, y como consecuencia pueden acabar llamados ante la autoridad judicial y terminar deportados en la cárcel. Es muy importante que antes de iniciar un trámite de regularización migratoria acudan al consulado a informarse para cerciorarse de que están en buenas manos, y que al momento de someter sus papeles ante la autoridad migratoria de este país, sus consecuencias no vayan a ser graves. Usted puede estar en riesgo. Infórmese antes de actuar, que no vaya por iniciar un trámite migratorio a acabar siendo deportado. There are a number of red flags that you can look for when you're looking at someone to represent you in an immigration case. There are no two immigration cases that are ever alike, so that anyone who is doing a high volume, fill out the forms kind of practice, or business, shall we say, can't possibly represent you correctly, because the nuances of your case are vastly different from your cousins or from anyone else's in the community, and you need to spend time with intake, carefully getting down the information and knowing the consequences of what you're saying. The second is cases where you simply fill out a form, the agent says, I'm going to send this in for you, and you never see the final form. You never get a chance to correct it. You never get a chance to make certain that the information on there from your standpoint is absolutely correct. And a simple thing like a wrong birth date by one digit can cause you years of trouble.
It can result in denial of an application because you're not the right age. It can result, say you appear to be 50 years older than your spouse. It can result in a red flag of saying this is a sham marriage, and you get into litigation because the government says, hey, this can't possibly be a real marriage. There are many things that can be the consequence of simple little clerical errors. So that a high volume, rapid turnover, refusal to let you see the work before you send it in, and then refusal to give you a copy or just failure to give you a copy is certainly a red flag that something is wrong with this case. Cuando uno está usando los servicios de un abogado migratorio en los estados, uno no tiene que tener cuidado ni tiene miedo de pedir información. Eso uno está alquilando, más que nada, un abogado para dar servicios. El abogado tiene el derecho, la obligación ética de explicar bien a los clientes cómo está la ley, cómo se puede arreglar y dar también a los clientes copias de todos los papeles que están sometidos en el nombre del cliente. ¿Por qué? Porque es un servicio. Uno está pagando por el servicio. When you first go into an office and ask for help with immigration, ask the first question is, what kind of qualifications do you have to do this job? If they just say, I've done lots of these kind of applications, I do them all the time for this community, again, ask the question, what kind of qualifications do you have? And then add the word training. What kind of training do you have to do this job? If they don't give you an answer to that question, then say, can you refer me to somebody who does have training in this kind of work? Hay solamente un abogado, un notario que está diciendo, sí se puede hacer eso, hay nueva ley. Pide a ese notario, ese abogado, dame una copia de la ley, aunque yo no puedo entender ni escribir en inglés, dame una copia de la ley. ¿Por qué? Si uno hace la pregunta así, muchos notarios y abogados no van a dar una copia de la ley porque no hay ley. One thing that immigrants can do to protect themselves and to protect their future benefits is to make certain that whoever works on their paperwork gives them copies of what they do. And whoever they give money to gives them a receipt so that they have some sort of proof that this thing was actually processed. You can't ever go to the government and say, I did this or I did that and somebody sent this in for me. The government will not believe it. The government only believes paperwork, and generally if it's a financial paper trail, they're much more likely to believe it than any other kind of paper trail. So make certain if you work with anybody, no matter who it is, whether it's a lawyer, a notario, a community group, a church group, or any other kind of immigrants' rights group, that you get copies of whatever was filed for you and that you get receipts for the paper, for the financial part of the transaction. Do not go to the government. All right, you put yourself in jeopardy if you're out of status or if you're here illegally. The government's interest is enforcing the law, and you are in danger of actually being taken into detention. The government agents will sound very friendly and they will sound helpful, and some of them actually are, but they still have an obligation to enforce the law. Lo que pasa en la comunidad ahora mismo es gente está sometiendo trámites con esperanza, porque abogados migratorios dicen a la gente, no se puede hacer nada, pero la gente llena de esperanza, pensando que notarios quizás saben mejor, porque ellos están ofreciendo la promesa, la esperanza, permiten a los notarios y otros de llenar papeles que no deben estar llenados. ¿Recuerdas que cuando los papeles están llenados, lo que va a pasar si uno no está calificado es que uno va a estar en las manos de inmigración? ¿Por qué vas a gritar a la migra? Aquí, yo estoy aquí, búscame, póngame en la cárcel, depórtame. Es loco. Y eso pasa en la comunidad todo el tiempo. Y muchas veces, aunque nosotros no queremos hacerlo, el mejor consejo que yo y otros abogados y gente como los que
trabajan en el consulado mexicano en Filadelfia hagan es ellos y nosotros decimos la verdad. Lo siento, señor, no hay nada. Espérate. Y gente tiene que entender que es mucho mejor no submitir trámites y estar en las manos de inmigración y usar el dinero para mandar a México o mantener su familia aquí. Es mucho mejor de hacerlo, de hacer trámites que no tienen ninguna fundación bajo la ley. Que el hecho de que un caso ha sido positivo no garantiza que hay resultados positivos en todos los casos. Así que tiene cualquier duda, debe de consultar con una persona que sepa bien su idioma y que ha tenido experiencia en casos de inmigración. Hay muchas personas que no saben bien el inglés, pero hay servicios que puede utilizar con un servicio en español y hasta inmigración tiene este servicio. Immigration judges and courts and immigration officers in general do not give any leeway for people who have been victims of notarios. Para mí es muy importante y para la comunidad, por supuesto que todos entienden cómo están las leyes, porque cuando uno entiende las leyes es la mejor protección posible, porque nadie puede estar engañado si uno entiende cómo están las leyes. En la realidad necesita una reformación de la ley que pueden poner todas las cosas, todas las diferentes leyes más en orden, y puede ser más justo a todos que quieren entrar al país. Y solamente si trabajamos juntos podemos mejorar el problema grande que existe con los notarios públicos. So there are many places you can go. You do not need to use a notario, and you do not have to be afraid to get help.